Saludos a todos y bienvenidos a una nueva edición de la Opinión Podcast Internacional. Le habla Rubén Quiles. Mira, lo que es, el mundo está dando un viraje hacia la derecha y hacia las ideas de la derecha. Por ejemplo, Bolivia fue una de las últimas elecciones, eh, tornó hacia la derecha, o por lo menos hacia la centro derecha. Bolivia había estado casi 20 años bajo el poderío de la izquierda, pero pues poco a poco las ideas de la izquierda se fueron quedando atrás y se vieron los resultados de lo que es la izquierda. La izquierda, el socialismo, el comunismo, literalmente es secar los sectores productivos en supuestamente la justicia social, pero todos sabemos que la idea es mantener al pueblo extremadamente, o no extremadamente, sino hacerle creer al pueblo que estás progresando. Pero el pueblo ya se ha dado cuenta que no necesariamente está progresando porque, por ejemplo, en el caso de Argentina, que es lo que vamos a hablar ahora, ¿de qué sirve que tú tengas toda esta serie de supuestos beneficios sociales y de justicia sociales y que el gobierno sea inmensamente grande e inmensamente costoso cuando todo eso que te están dando te lo cobran en una inflación? ¿Debido a qué? A las grandes contribuciones que tienes que pagar como empleado o como ciudadano. Pues entonces no tiene sentido. Argentina, Japón, fue otra nación que empezó a dar un giro hacia la derecha. Japón, como yo pensaba que no, pero Japón tiene también problemas con la cuestión islámica. Y no me, me parece bien curioso porque Japón está bastante retirado del Medio Oriente, pero parece que, ¿verdad? Como está la Indonesia, que es un país, son islas enormes y la mayor población de musulmanes creo que viven en esa región del mundo, pues te dan el brinquito y brincan para Japón. Entonces Japón es celoso de su cultura y no está nada malo proteger su cultura. Está también ese concepto de la transculturación y todas las cosas, ¿verdad? Eh, Eso, pues mira, yo creo que cada estado es responsable de su cultura. Y de la misma forma que en un momento dado la gente resistió la cultura pop de Estados Unidos o la cultura que los europeos quisieron imponer y se hicieron muchos escritos acerca de cómo los europeos obligaban a las naciones conquistadas a practicar su cultura, pues de la misma forma aplica ahora. Lo que pasa es que ahora ellos se lo están haciendo a los occidentales y hay muchas personas que lo justifican y dicen, bueno, mucho tiempo nosotros lo hicimos, ahora ellos no lo hacen a nosotros. Bueno, eso sí la gente se deja, ¿entiendes? Porque esa es la realidad. Eso sí la gente se deja. Los europeos imponían cultura, pero era fuerza del misil y a fuerza del rifle. Entonces, pues ningún europeo va a decir, tú solamente con 4 ideas y 4 fundamentos ideológicos, tú quieres imponerme eso. No, recuérdate que cuando yo te impuse mi cultura, fue que peleamos, yo gané y yo te impongo la cultura. Así fue, no fue de otra forma. No fue como que, ay, sí, practica mi cultura porque bendito somos transculturales. No, no fue así. No fue así. Entonces, mi ley, a principio de semana, me parece que fin de semana, tuvieron las elecciones y lo que nadie esperaba, porque muchas personas el primero que entregó, le dio picota a Milei fue Danan, el influencer conservador, junto con su compañera Elizabeth Torres de Puerto Rico, le dio el bastagazo y le dijo, no te voy a seguir apoyando porque eres un corrupto y todo lo demás. Entonces cuando uno conoce quiénes son los amigos, en las malas, no en las buenas. En las buenas todo el mundo es tu amigo. En las malas, ahí cuando se tenía que conocer. Y el pobre Milei jorobándose como se está jorobando para sacarlo del país de esa mentalidad socialista. Entonces los que fueron aliados, cuando vieron que la cosa se puso a petar, cuando vieron X o Y cuestión de corrupción, no, tú sabes, chacho, no, Milei nos está traicionando, esto y lo otro, para aquí y para allá. Y mira, Milei calladito, boom, ahí está. Yo no entiendo a la izquierda. Yo quisiera entenderla, pero yo no la entiendo. Ellos no entienden que nosotros tenemos un proceso democrático de elecciones y que cuando tú participas del proceso, a veces ganas y a veces pierdes.
Si ganas, sé un buen ganador. Si pierdes, sé un mejor perdedor. Mira la amenaza que esta señora Tatiana Fernández Martí, militante del Partido Obrero, hace en contra de Javier Milei. Dice, la murienta militante, dice la derecha, del Partido Obrero, Tatiana Fernández Martí, llama un golpe de Estado contra el gobierno de Milei tras las abrumadoras victorias de la Libertad Avanza en las elecciones democráticas y afirmó que necesitamos 14 toneladas de piedra. Así están en todos lados. En Puerto Rico pasa lo mismo. Ganan los gobiernos de derecha, ganan democráticamente con el voto del pueblo y entonces no aceptan la derrota y no salen de frente a la fortaleza protestando y protestando. Y invocando un verano, como ya pues Rosselló salió por un verano, el verano del 2019, invocando un verano para ver si la gobernadora del poder, que Jennifer González, sale del poder. No, señora Tatiana, no es así. Usted eleve sus ideas, convenza a la gente y vaya a elecciones. Pero, como son flojas las ideas, como tus ideas tienen que ver con pintarse el pelo de 4 colores distintos, pues a lo mejor esas ideas no son tan buenas. Y tú sabes muy bien que por la vía democrática nunca vas a ganar. Pues, ¿qué tienes que hacer? Llamar el caos. ¿Sí? Porque es así. ¿Tú te crees que si tú haces una elección hoy en Cuba, tú te crees que Cancel gana? El presidente de Cuba actualmente no gana. ¿Por qué yo tengo que mantener una dictadura? Porque yo sé que si yo me voy a elecciones, la gente vota en contra mía. Pues no, nos quedamos sin elecciones. ¿Entiendes? Es así. Es así. Si Venezuela permitiera las elecciones libres como es, ¿tú crees que Maduro se sostiene? No, pues sí, es con las elecciones trampias que hubo y perdió. Imagínate unas elecciones libres y soberanas. Pues ahí tenemos con lo de Milei. Entonces, la compañera, ya nosotros en el otro lado, pues en el otro podcast le hemos hecho varios videitos a ella. Ella es tremenda, ella va a hablar algo de Cuba. Hay un tema que es bien especial para mí, que es el tema de los cubanos, de Cuba y de la represión que vive. Siempre hago, siempre busco, siempre, ¿sabes? Desde acá siempre le envío el mejor de mis pensamientos para que Cuba sea libre, ¿verdad? Así que vamos a ver el encontronazo que tiene Estados Unidos, la persona, ¿verdad? El representante de Estados Unidos en las Naciones Unidas con el representante de Cuba en las Naciones Unidas. Escuchemos esto. La guerra en Ucrania apoya al régimen venezolano, perdone que lo interrumpa, trafican drogas y armas y conspiran para alimentar la inestabilidad en nuestro hemisferio. Lo lamento mucho por interrumpirlo, pero hay una cuestión de orden de Cuba. Yes, we have to give. Tiene la palabra el representante de Cuba. Artículos 71 y 68 del reglamento. El representante permanente de Estados Unidos no solo miente desviándose sustantivamente del tema, sino que se expresa de manera grosera y prepotente contra su presidencia, contra la dignidad de esta Asamblea y de los Estados miembros. Lo hace con una incultura, rudeza y grosería que no se admite en este magno y democrático recinto. Señor Walz, esta es la Asamblea General de Naciones Unidas. No es un grupo de Signal ni es la Cámara de Representantes. Sé perfectamente en dónde estamos hablando y esto tampoco es una legislatura comunista ilegítima en La Habana. Este es un lugar en donde hablamos con hechos y los hechos son que el régimen cubano ha menoscabado las democracias en nuestro hemisferio, ha oprimido a su propio pueblo
y le roba a su pueblo para que los privilegiados del régimen puedan mantener su condición de élite. Y eso yo no lo digo en ningún chat, eso yo lo digo frente al mundo entero. ¿En serio tiene que venir la nación más libre del mundo a decirnos cómo se hacen las cosas? Después de ser nosotros víctimas del verdadero cáncer. A Estados Unidos no le tiene por qué interesar Cuba. Quítense eso de la cabeza. ¿Quién en la ONU se ha parado a decir la verdad de Cuba? A defendernos a nosotros, a todos los exiliados que vivimos con ese peso en el corazón de dejar nuestra tierra, a todos esos presos políticos que ni los nombres conocen. Pero esto solo pasaría en una administración con Donald Trump, delante del nido de rata de la ONU y delante del mundo entero. Cuba es un régimen que está matando a su gente y no debemos sentir vergüenza al decirlo por lo que es: una mafia delincuente narcoterrorista. Hoy más que nunca como cubanos debemos darlo en el pecho. Nos están escuchando y nos quieren ayudar. Depende de nosotros dejarnos ayudar. Ven que te traigo una joyita. Escuchemos esto. Está espectacular esto. Ella es bien dramática, por eso es esencia dramática. ¿Me entiendes? Yo nunca he ido a Cuba. ¿Ok? Yo soy puertorriqueño. Y yo sé cuáles son los problemas que tiene Puerto Rico. Yo estoy trayendo una cubana que ella está hablando desde el punto de vista de la experiencia. ¿Verdad? Así que yo traigo el criterio de ella. Como está el criterio de muchos cubanos exiliados en la tierra, en Miami, en cualquier otra parte del mundo. ¿Usted sabía que antes de la revolución hay un ferry que iba desde Cuba hasta Miami? Así de cercanas y de buenas eran las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Cuando la revolución ocurre, Cuba es de las primeras naciones en América Latina con el PIB más alto. Una tierra que iba en avance. El cubano defensor del régimen puede traerle que había prostitución en Cuba y que los casinos eran un problema. Yo creo que ahora tiene un problema más grande que prostitución y casinos. Porque ¿sabes qué? Las apuestas no han salido de Cuba y la prostitución sigue ahí. ¿Me entiendes? Entonces, encima Cuba, porque nosotros lo hemos vivido, nosotros como puertorriqueños también lo vivimos, en el sentido de que Cuba ha intervenido en muchas ocasiones en la política nuestra, a través de financiamiento en unas ocasiones o apoyo logístico. Y hay mucha documentación acerca de cómo Fidel Castro y su régimen auspició y ayudó y aconsejó a movimientos políticos y movimientos armados en Puerto Rico. ¿Ok? Y esa es la gran queja que está teniendo Estados Unidos. Pero hay una administración con los ojos muy abiertos, consciente de cómo tanto Venezuela como Cuba han ejercido presión ideológica, tanto en Estados Unidos, Puerto Rico y hasta la misma Europa. La gran Europa, la Europa de la metrópoli, hayan caído a influenciar. ¿Ok? Me gustó mucho la respuesta del representante. No se dejó llevar por la provocación del cubano. Simplemente le dijo: yo sé dónde estoy parado, pero también tienes que recordar que esto no es la asamblea comunista ya, donde nadie puede hablar y expresarse. Esto son las Naciones Unidas. Y esto lo creamos nosotros. De que las Naciones Unidas se haya rendido a los poderes dictatoriales y que ya por eso nadie los respeta, esos son otros 20 pesos. Pero esto nosotros lo creamos. ¿Para qué? Para que venir aquí, entrarnos a palos aquí, para no entrarnos a palos afuera. Pero se ha pervertido. Porque el progresismo ha invadido las Naciones Unidas. Y ahí prosiguió y completó su línea de pensamiento.
Hay que tener gracias para hacer ese tipo de maniobra, ¿verdad? Porque pudo haber fácilmente tomarlo bien personal, gritarle. No, lo hizo muy bien. Déjame tu opinión en los comentarios. Me puedes seguir en las redes sociales. Estoy por La Opinión Podcast en Facebook, Instagram y X, Twitter. Estamos por ahí. Y si quieres saber de la política puertorriqueña, puedes ir a La Opinión Podcast y allí, pues, si te quieres enterar de lo que sucede en la isla, pues, ese es el lugar. Nos veremos la próxima. Bye.